Amén. Miren, vamos a hablar algo tremendo que es la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Miren, yo quiero decir, esto no es, este día de resurrección y la Pascua no es, yo no quiero que usted lo vea como una costumbre, ¿sí? Como una tradición. Véalo como algo poderoso, como una celebración. ¿Cuántos dicen amén? Miren, algo tremendo. Miren, yo quiero decirle que estamos de fiesta hoy. Esto es una fiesta. Usted debe festejarlo. Y yo creo que debe festejarlo todos los días porque hay vida. ¿Cuántos dicen amén? Si hay vida hay que festejar. Ay, gloria a Dios que estoy. Sí, hay que festejar la vida. Entonces es algo muy especial porque el sacrificio de Cristo, voy a explicar un poquito, estamos celebrando ese sacrificio, estamos honrando el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, porque miren, celebramos que un día como hoy el Señor se levantó, que la tumba se abrió y Él se levantó. ¿Cuánto dicen amén? De los muertos. Sí, estamos celebrando eso, pero yo quiero que se te revele algo. Hay revelación en el poder, de la poder de la resurrección, hay poder en la resurrección. ¿Sí? El enemigo no quiere que uno lo sepa, pero hay poder. Cuando tú hablas de un Dios vivo, hay poder. Al enemigo no le gusta eso. ¿Cuántos dicen amén? Es poderoso. Miren, no tenemos que esperar a celebrar al próximo año. Tú celebra hoy, celebra mañana, celebra pasado. Todos los días que tienes un Cristo, que tienes un Dios vivo, que tú estás vivo y que el Señor, ese mismo Dios que estuvo muerto, resucitó, ahora vive. ¿Y cuántos dicen amén? Y por eso tienes vida y vida en abundancia, vida eterna. Miren, es algo tremendo, mira, lo que vamos a ver. Hay que exaltarlo, hay que declarar vida. ¿Cuántos dicen amén? Miren, Jesús hizo un sacrificio tremendo. La pastora habló el viernes. Los que vinieron el viernes escucharon una palabra poderosa, pero miren, Cristo, honramos el sacrificio de Cristo. Él hizo un sacrificio, lo que comúnmente se conoce, eh, bueno, tocó el viernes, ¿no? Pero realmente sabemos que fue otro día. Pero definitivamente que Él derramó la sangre. Voy a explicar un poquito eso. Derramó su sangre por ti, por mí, por toda la humanidad. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Un sacrificio en la cruz. Y gracias a ese sacrificio, tú y yo estamos aquí ahorita. Tú y yo estamos aquí. Gracias al sacrificio que hizo por nosotros. Entonces, cuando lo aceptamos, somos salvos. Volvemos a vivir, resucitamos. ¿Cuánto dicen amén? Gracias al sacrificio. Miren, no solo para los judíos, no para, somos para los gentiles, para toda la humanidad, para todo el que lo acepte. Esto es algo tremendo. Miren, yo quiero que usted vea esto, porque todo el que acepte al Señor Jesús tiene salvación y tiene vida. ¿Sí? Y para todo el que lo quiera recibir. ¿Ok? Entonces, mire, damos gracias por el sacrificio, celebramos eso, y además, miren lo tremendo. La Pascua nos recuerda, voy a entrar un poquito en tema, la Pascua, la celebración de la Pascua, que Jesús celebró la Pascua, y el pueblo judío lo celebra, y todo el mundo celebra no es el conejo, no es el conejo de los huevos de Pascua y todo eso que andan buscando los niños, no, estamos hablando de la Pascua que Jesús celebró en este momento, en ese entonces, es la Pascua, es la celebración del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, ¿ok? Y qué mejor, habla de liberación, habla de libertad, habla de sacar de la esclavitud a su pueblo. Y qué mejor día de celebración que ese mismo día Jesús lo tomó para sacar de cautiverio, de la esclavitud, a toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Con un sacrificio. Vamos a explicarlo. Está tremendo, así que yo creo que ponga mucha atención porque aquí hay revelación, ¿ok? Cuando hay revelación está la presencia de Dios aquí. Así que yo creo que usted lo tomes, ¿ok? Miren, nos recuerda de ese cordero, de ese cordero de Pascua. Recordarán que el cordero de Pascua habla de que tenían ellos que entintar, tenían que matar a un cordero y, y poner en los dinteles de sus puertas, pintar, entintar, ¿ok? Con la sangre para que el enemigo no entrara, ¿sí? Es un sacrificio. Miren qué tremendo.
Yo quiero que usted vea esto porque voy a entrar en tema. No permitía la sangre de ese cordero, no permitía que la muerte entrara. ¿Cuántos dicen amén? Vida, declaramos vida, ¿ok? Entonces, miren, entonces, Jesús representa ese cordero inmolado, ¿ok? Su sangre nos cubre de la muerte, nos cubre del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Nos protege, nos salva de la muerte. Eso es tremendo. De entrada, y vamos entrando en tema porque el sacrificio que Jesús hizo es poderoso. Miren, hay victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y tú eres victorioso. Tú eres más que victorioso. ¿Sí? Y eso es por fe nada más, por creerlo. Eso es lo poderoso, ¿ok? Miren, lo importante y lo simbólico y lo profético de Jesús entregarse en un día de Pascua, en una celebración de Pascua, es algo poderoso, ¿sí? Es algo muy, muy poderoso. Dios lo que va a hacer, siempre lo va a hacer en sus fiestas, en esas celebraciones, ¿ok? Siempre que, es más, ahorita estamos en Pascua, algo va a pasar después, en este momento. Ahorita hay guerra, pero algo va a pasar en el mundo, ¿ok? La celebración, miren qué tremendo, la celebración en la Pascua. Jesús se entrega. Su sacrificio nos compra a precio de sangre, ¿ok? Nos compra a precio de sangre. Muchos dicen, pero ¿por cómo? No entiendo, ¿por qué eh, en la cruz del Calvario? Voy a explicar por qué. Lo tremendo es que Él muere, derrama su sangre por cada uno de nosotros, nos compra a precio de sangre, ¿sí? Anulando el imperio de la muerte. Anula el imperio de la muerte, quitando y redimiendo, comprando a precio de sangre, a precio del el pecado de la humanidad. ¿Ok? Lo compra, lo quita, lo redime. ¿Ok? Digan amén. Un solo sacrificio. Un solo sacrificio. ¿Ok? Miren, yo quiero que ahorita voy a entrar. Ese sacrificio nos aparta, como les digo, nos aparta de la muerte. ¿Sí? Nos regresa en comunión con el Padre. Porque con el pecado de Adán nos había apartado de la comunión con el Padre. Ya no podíamos escuchar su voz, ya no podíamos estar cerca de Él, ¿sí? No podía, Dios les dio ciertas instrucciones al pueblo de Israel. No vas a hacer un tabernáculo, no vas a poder entrar, solamente el sacerdote una vez al año, ¿sí? Y ustedes no pueden entrar. A Moisés sí, porque Moisés era un hombre especial, ¿sí? Era un hombre con la gracia de Dios y podía hablar con él personalmente. Pero miren qué tremendo. Se pierde la comunión y lo que Dios quiere es que esa comunión volviera. Esa comunión con el Padre, con los hijos, es lo que Dios quería esa relación de nuevo, ¿ok? Entonces, Jesús vino a traerlo de nuevo. ¿Cuántos dan gloria? ¿Sí? Jesús vino a traer esa comunión de nuevo. Eso que el hombre no puede tener, la vino a traer de nuevo. Entonces dice la palabra en Mateo 18:11, dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? Lo que el pecado, lo que por el pecado se había perdido, Jesús lo vino a buscarme, que fue la comunión. Y Jesús vino a cumplir en la cruz todo de una vez por todas. Digan todo de una vez por todas. Todo de una vez por todas. Así, de una vez por todas, Jesús ya lo hizo. ¿Cuánto dicen amén? Miren, en esta Pascua, Jesús vino como el Cordero Inmolado. El Cordero Inmolado fue el que, ¿ok? El que no dejaba que entrara la muerte. Una, el Cordero Inmolado le quita el pecado al mundo. Qué tremendo. ¿Cómo lo vio Juan Bautista? Este es el Cordero Inmolado. ¿Sí? Dios le dio instrucciones al pueblo en Levítico, en Números, en que ellos tenían, el sacerdote no podía entrar a la presencia de Dios si antes no había sangre. Tenía que haber una sangre de un cordero. ¿Sí? Solo así podía entrar el sacerdote, si no el sacerdote también lo fulminaba. ¿Ok? Solo esa sangre lo fulminaba. Solo la sangre era la única que podía
dar el permiso de entrar a la presencia de Dios. ¿Ok? Porque había pecado. Entonces, ¿por qué la sangre? La sangre de un cordero podía quitar, podía impedir que entrara la muerte, pero lo que yo quiero ir un poquito más allá, yo quiero ir mucho más allá. ¿Ok? Jesús vino a acabar con el pecado, pero digan, pero de ya, pero de todas, de una vez, en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hay un día y hay una celebración, una fiesta que se llama el Día de Expiación, el Día del Perdón, le llaman en el pueblo hebreo, le llama el Día de Yom Kippur, si es el Día del Perdón. Dice, pero ese es otro día, es una celebración como hasta octubre, ¿sí? Son 7 fiestas, ok. Pues aquí Jesús lo vino a hacer todo de un jalón. ¿Cuántos dicen amén? Jesús lo vino a hacer, bien, lo vino a cumplir. Y yo quiero explicar poquito eso. Miren, es una fiesta tremenda, pero miren qué tremendo, porque Jesús vino a cumplir con todo de una sola vez. Expiación, ¿qué quiere decir? Expiar, no se andan viendo. Expiar habla de reparación, habla de pago, habla de redención, habla de perdón. Todas esas cosas hablan, la redención habla de pago de una deuda, de un pecado que se debe. Habla de salvación, habla de liberar, habla de recuperar, habla de pagar el precio y todo lo que hizo Jesús por amor. Jesús hizo todo eso. Pagó, compró, redimió, quitó pecado, todo lo hizo de una sola vez. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dan gloria? Lo vamos a explicar aquí, miren. Mira, todo lo hizo en la cruz del Calvario. Por eso Jesús, cuando murió, antes de morir, dijo la plantel está ahí. Dijo, consumado es. Todo está hecho. ¿Cuánto dicen amén? Es algo tremendo. Miren, en el día de expiación, en Levítico 16, les voy a dejar una tarea. Lean Levítico 16 para que vean eso. Ahí en su casa, ¿ok? Yo lo voy a explicar. Nada más les voy a hablar, les voy a parafrasear en español de lo que trata. Sí, pero usted ya en su casa le da una leída a Levítico 16 para que vea el sacrificio de Jesús. Miren qué tremendo. Todo ley todo lo que hizo Jesús aquí, todo lo que él ya les había dado, Jesús lo vino a cumplir. ¿Ok? Miren qué tremendo. Dios le mandaba a Moisés y Aarón que escogieran 2 machos cabríos. ¿Sí? Había 2 machos cabríos. Había un toro también para que fuera sacrificio para Aarón y su familia, pero para el pueblo había 2 machos cabríos, ¿ok? Pongan atención ahí, 2 machos cabríos. Ven esto, aquí se va a explicar de una vez. Uno se sacrificaba por la salvación del pueblo. Era el que era sacrificado y la sangre era la que permite entrar al sacerdote y el pueblo era salvo. Salvaba al pueblo, ¿ok? Y miren qué tremendo. Esa sangre expiaba los pecados del pueblo por un año nada más. Nada más por un año. El próximo año tenía que volver a hacer el mismo rito. Entonces, y el otro chivo, ¿cómo se llama? Macho cabrío, le dije chivo. Bueno, que ese sería el chivo expiatorio. El chivo expiatorio, ustedes en las películas dicen, ay, ¿quién es el chivo expiatorio? O sea, que le vamos a echar la culpa. ¿Sí? De la Biblia sale, ¿ok? Entonces, el macho cabrío era el chivo expiatorio, es el que le iban a echar todas las culpas, todos los pecados del mundo, todos los pecados del pueblo, iban a ser para ese cabrito, para ese chivo, ¿ok? Miren qué tremendo. La palabra expiatorio es la que se le echaba la culpa, ¿ok? Entonces, el sacerdote ponía las manos sobre ese macho cabrío, sobre ese chivo, ¿sí? Y le decía, pues, por todos los pecados, por la muerte, por esto, por el adulterio, todos los pecados del pueblo, todos los pecados del pueblo iban a ser sobre ese, ¿sí? Y ese animal era enviado
al desierto, a lugares inhóspitos, inhabitables. En este caso era para Azazel. Era para Azazel. Azazel significa un demonio. Es un demonio. En este caso el infierno. ¿Sí? Iba a ser llevado a un lugar así, inhóspito, un lugar de eso, ¿no? Entonces, ¿a dónde cree que fue Jesús después de morir? Fue allá abajo. Fue allá abajo. Todos 3 días. Vamos a explicar por qué. Jesús baja al infierno. Jesús en la cruz del Calvario, donde dice que llevó todos los pecados de la humanidad, las enfermedades, la iniquidad, la muerte, la maldad, todo fue en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Jesús lo llevó. ¿Sí? Jesús lo llevó. Todo lo cargó Jesús. Entonces, qué tremendo, porque Jesús baja al infierno y Jesús la hace de un cabrito que vive por la sangre, nos llega a comunión con el Padre, y el otro, Jesús también hace el que lleva todo el pecado del mundo, todo el pecado de la humanidad, y es llevado a lugares inhóspitos, a lugares a lo más profundo de la tierra, en este caso al infierno, ¿sí? Lleva el pecado de la humanidad, lo lleva a su origen, no lo dejó arriba, lo dejó abajo, fue y lo entregó. ¿Cuántos dan gloria? Fue a dejarlo. Mira, aquí está todo lo tuyo. ¿Sí? Aquí está. Dice, al infierno, miren, en 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados en el infierno. ¿Cuántos dan gloria? ¿Sí? 3 días, 3 noches. Y volvió triunfante. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el pecado lo llevó al origen. De una vez por todas. Y ahí lo dejó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Eso está tremendo. Ahí él paga la deuda. Se le pagaba una deuda. Por eso mandaban un chivo expiatorio con todas las deudas, con todos los pecados de la humanidad, en este caso del pueblo, y se las pagaban. En este caso Jesús lleva ese pecado, toda la iniquidad del mundo, de la humanidad, y se le entrega al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Ya no te debo nada, yo ya pagué todo, dice Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Nos redimió del pecado. Ahí lo paga todo, ¿ok? Pero por toda la humanidad, no por el pueblo, por toda la humanidad, ¿ok? Pero ahí está la representación de los dos machos cabríos. Miren qué tremendo. En hebreo, ¿cómo se llama? Esa no te la di, pero no te la di esa cita, pero aquí la traigo yo. En Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos, dice, ni de becerros, sino por su propia sangre entró él una vez por siempre, para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, ahí está hablando, era esa celebración que se daba. No es ni de toros ni de machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociados en los inmundos santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Está bien chiquita la letra. Ay, acá está. Amén. Gloria, gracias. Miren, qué tremendo. O sea, Jesús bajó, ¿sí? Es lo que hacía ese rito, lo hacía y pagaba el pecado por un año. Pero Jesús llegó y lo pagó para siempre. ¿Cuántos dicen amén?
nos trajo vida, mira, y los expone. Jesús viene, resucita y viene con todo poder, con toda gloria, con toda bendición y expuso al enemigo. Si el enemigo hubiera sabido que sacrificándolo nos iba a traer libertad, no lo sacrifica. Pero Jesús no dice nada. ¿Cuántos dan gloria? ¿Sí? Jesús no dijo nada. El enemigo se quedó, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sí? En Colosenses 2:14 dice, anulando toda acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole el medio y clavándolo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dan gloria a mí? ¿Cuántos dan un aplauso al rey? Un aplauso al rey. Así que la resurrección de Cristo es una victoria sobre la muerte, sobre el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, sobre el enemigo, sobre los principados, sobre las potestades, sobre todos, en el nombre, sobre todos, sobre todos. Es una gloria. Los humilló públicamente. Es una humillación pública. Tremendo. Quiero que se le revele eso. Es una humillación para el enemigo. Es una humillación. Ningún ídolo, ningún profeta del mundo, ni Mahoma, ni Buda, nadie ha podido vivir. Bueno, resucitar. Pero Jesús sí. Jesús viene, entra, miren qué tremendo. En este rito solo el sacerdote podría venir, sacerdote santo, con vestiduras santas, limpias, sin mancha, quiere decir sin pecado, sin nada. Jesús entró como ese mismo sacerdote con las vestiduras santas, con limpias, sin manchas, dice, lavado con agua, o sea, está lavado con el Espíritu Santo, ¿sí? Está hablando del Espíritu Santo, como Cordero Santo, como Cordero Inmolado, como chivo expiatorio, como, y luego como el chivo el que lleva el pecado, ¿sí? O sea, entró Jesús con todo. ¿Cuántos dan gloria? ¿Sí? Que se lleva todos los pecados y nos devuelve la vida, nos devuelve la comunión con el Padre, nos devuelve herencia, nos devuelve vida eterna. Es para que te goces. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vida eterna, un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús es su nombre. Eso es poderoso. Eso es poderoso. El único Dios digno de honra, gloria y alabanza es Jesús. El único. El único. La pastora predicó el viernes acerca de, yo nomás di un poquito más. Pero miren qué tremendo. Regresando a la comunión, que el Padre, que Jesús nos regresó con el Padre, porque todo aquel que cree es santo. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que cree en Jesús, Jesús lo une al Padre y nos hace santos. No perfectos, nos hace aceptos, nos aparta, apartados del mundo. ¿Sí? Apartados del mundo. Ahora miren qué tremendo. Ahora, en esa redención, ¿qué nos compró? Nos redimió. En esa salvación y esa gracia, porque es una gracia, es una gracia inmerecida. ¿Sí? O sea, que no merecíamos, pero es una gracia tan inmerecida, hay que aprovechar esa gracia. ¿Sí? No tenemos que hacer nada, simplemente creerlo, aceptarlo. ¿Sí? Porque lo hizo por amor. Yo quiero que usted reciba esto. Primero que nada, que se goce. Porque si Jesús no hubiera resucitado, miren qué tremendo, no existiría el cristianismo. Si Jesús no hubiera resucitado, no existiría el cristianismo. No estuviéramos ni usted ni yo aquí. O sea, a lo mejor uno hubiera, o sea, muerto por nuestros pecados, por todo. Pero si no resucita, se queda como cualquier profeta, como Mahoma, como cualquiera. Pero como resucita cuando dan gloria, tú y yo estamos aquí. Tú y yo podemos creer. Tú y yo podemos tener la victoria sobre la vida, sobre la muerte, sobre el enemigo, sobre las potestades, principados. ¿Cuántos dan gloria? ¿Ok? Y tú y yo somos el instrumento que Dios va a usar para mostrarle a los principados y potestades la vida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hay poder en la resurrección. Es lo que el enemigo no soporta que tú declares vida. ¿Sí? Hay poder en la resurrección. Eso es un día de poder, ¿ok? Entonces Jesús estuvo muerto 3 días, 3 noches. La muerte no lo pudo retener.
Todo el mundo, porque no, ya se murió, pues ya. No, al contrario, dice la palabra, dice, y ustedes irán, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, dice el Señor. Eso también tenemos que hacerlo. ¿Cuánto dicen amén? Así que si una persona en un accidente va y dice, ah, ya se murió, ay, pobrecito. No, en el nombre de Jesús declaramos vida, resucita, regrésate de donde andas en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Porque, porque Dios le quitó esa autoridad que tenía el enemigo sobre nosotros. ¿Sí? Porque ahora Cristo vive en nosotros, dentro de nosotros. ¿Eh? ¿Cuánto dicen amén? Entonces le quita la autoridad, le quita la legalidad que tenía el enemigo y nos la entrega a nosotros. Wow. 28, digo, Mateo 28. Recordando, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, hoy, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Ay, por eso en el 2010 hubo uno. Pero ya oramos por la ciudad para que no haya ninguno aquí en el nombre de Jesús. Porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Sí? Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. ¿Cuánto dicen amén? Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ya va delante. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id a dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Wow, qué tremendo. Wow, qué tremendo. Miren qué tremendo. Jesús se le presentó primero a las mujeres. Sus discípulos eran más cercanos, sin embargo, se les aparece primero a las mujeres. ¿Sí? Porque la mujer es una tipología de la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Entonces hay que venir a la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, miren, pero los discípulos no les creyeron. ¿Sí? No le dieron a las mujeres, ah, no, vamos corriendo también. Y ahí van corriendo, ahí va Pedro y Juan corriendo a la tumba, ¿no? Ellos estaban tristes, estaban desanimados, estaban dolidos, estaban en un luto. Pero dijeron, no, que allá iba a estar en Galilea. Pues fueron ellos. Ellos aprendieron a ser obedientes, ¿sí? Pero sí había un desánimo, había un luto, había una tristeza, ¿no? Sí, se fueron a Galilea, pero miren, puse otra vez, Marcos 16:14. Puse para que vean que andaban tristes de verdad. Pero dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Qué tremendo, ¿no? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Cuánto dicen amén? Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Wow. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos dan gloria? Ellos estaban viendo un Cristo resucitado.
¿sí? Ellos están viendo al Cristo que resucitó y le está diciendo eso. Y dices, wow, si este tipo venció a la muerte, si este, mm, lo que me diga yo le creo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Ahora hubo uno que no creyó. Tomás le dijo, mete tu llaga, mete tu mano en la llaga, perdón. Ya me hice bolas. Pero le dice, como no creíste. Más bienaventurados son los que no ven y creen. ¿Cuánto dicen amén? Cuando tú lo hagas, eres más bienaventurada. A Dios le agrada más. ¿Cuánto dicen amén? Tú créelo. ¿Cuánto dicen amén? Más tremendo, más gloria, más poder, más bendición de Dios. En el nombre de Jesús. Porque crees. ¿Sí? Imagínate, los ve. Y de repente el Señor se desaparece, ¿no? Es como para no cerrar los ojos, no separarte de Él. Lo tremendo es que de repente ya no está el Señor. Y de repente se volvieron a sentir, ya se fue. ¿A dónde vas? Pues me voy a ir a pescar. Pues me voy contigo. Ya se fueron todos a pescar. A lo mismo, a lo que hacían antes. Andaban tristes y el Señor se les aparece. Tremendo. Se les aparece, ellos caminando y le dice, hijitos, ¿han pescado algo? Nada en toda la noche, pero no lo reconocieron. Lo tremendo es que dice Juan, dice, es el Señor. Y Pedro se echa un clavado, no, y se van nadando y llegan y en ese agarraron peces, porque el Señor dijo, echen la red a la derecha. Es el Señor, fue cuando lo reconoció pero lo tremendo es que ven, ahí tienen una plática, comen pescado con él, saben que es el Señor y empiezan a platicar y ahí hay una historia tremenda de bendición con Pedro. Pero ¿qué pasa? Estuvieron un aproximado de 40 días conviviendo con él. De repente se iba y de repente, ¿y dónde está el Señor? Que vayan para allá y ahí van para allá. ¿Y dónde está el Señor? Que vayan para allá y ahí van para allá. Dios lo estaba probando en obediencia. ¿Sí? ¿Cuánto dicen amén? Y ellos iban, pero estaban conviviendo con el Señor durante 40 días, estuvieron conviviendo. Eso es tremendo. Ver al Rey resucitado. ¿Cuánto dicen amén? A Cristo glorificado, hablándote, diciéndote lo que ibas a hacer, ¿no? Entonces Jesús les hablaba y les recordaba todo lo que él había hablado. Ahora entendían lo que Jesús les había hablado antes. Sí, eso es tremendo. Ellos ya no veían a Jesús el que hacía milagros, el que levantaba a un leproso, no, ellos veían a un Cristo que se levantó de los muertos. Algo poderoso, ¿sí? Algo que no me voy a separar de aquí, ¿sí? ¿Qué puede ser más poderoso que esto? Decían ellos. No me voy a separar. No se querían ni dormir, imagínate de repente, ya se me fue. ¿Sí? O sea, así tenemos que ser nosotros. Cuando, Señor, tú estás aquí, con esa hambre, con esa, no, Señor, tú no me vas, tú te quedas aquí. ¿Sí? ¿Cuántos tienen esa hambre, esa sed por el Señor? ¿Sí? Algo sobrenatural. Ellos veían algo glorificado. Ellos veían palabras y Jesús, o sea, vencer la muerte. ¡Wow! Él derramaba paz. Simplemente en su sola presencia ellos se sentían a gusto, se sentían seguros. Ellos venía la guardia y corrían. Ahora estaba con Jesús y no les importaba nada. ¿Sí? Nada les importaba. Estaban ellos felices, gozosos, bendecidos. ¿Sí? Jesús les había cumplido todo lo que él le había dicho. Todo se estaba cumpliendo, todo se había cumplido. ¿Sí? Ellos veían ese poder, esa autoridad y que era también dada a ellos. Ellos tenían esa autoridad. Ellos sabían ahora la verdad. Ellos podían creer todo lo que Jesús les hablaba, que este monte, que y dile, y ellos empezaron a entender toda la grandeza, todo el poder, toda la manifestación del poder de Dios, las maravillas, todo lo sobrenatural, ellos lo empezaron a entender, ¿sí? Ver a un hombre así, ¿sí? Ellos veían a Jesús glorificado,
¿sí? A la diestra del Padre. Ellos podían ver, oírlo, recordaban, el Espíritu Santo les hablaba. Entonces, ellos podían ver al Jesús que se le había dado toda autoridad en el cielo, en la tierra, abajo, arriba, todo, creador del cielo y tierra y el universo entero. Ellos podían verlo, estar con él. Entonces, eso es algo poderoso. ¿Cuánto dicen amén? Y tú y yo lo tenemos dentro. ¿Cuánto dicen amén? Eso es poderoso. Eso es poderoso. Miren Filipenses 2, 8. Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Tú le das gloria al Rey. Ahora yo quiero que se te revele algo poderoso. El nombre de Jesús es poderoso. ¿Cuánto dicen amén? El nombre de Jesús es poderoso. Significa salvación. Yeshua es salvación. Pero lo tremendo es, los discípulos lo sabían, así lo veían los discípulos. Imagínate, más fuerte que más. Cae el viento, cae la tormenta, cae, se levanta de la muerte. O sea, ¿qué más puede haber? ¿Sí? Algo poderoso. O sea, problema, pobreza, tristeza, enfermedad, muerte, dolor, deuda. ¿Qué puede haber más grande que Jesús? ¿Qué puede haber más grande? ¿Enfermedad? ¿Principado? ¿Potestades? ¿El enemigo? No puede haber nada más grande que Jesús. ¿Cuánto dan gloria? Así lo vieron los discípulos. Así lo tenemos que ver nosotros. No hay nada más grande. No hay nada. Es que viene un huracán. No es nada para Jesús. Se cae el viento. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Las muertes, las deudas. No hay nada para Jesús. Nada en contra de Jesús. No hay nada. Jesús es más poderoso que cualquier cosa. Él creó el cielo, la tierra, el universo entero. Él lo creó. ¿Cuánto dan gloria? Sí. Mira, yo creo que se te revela esto. Tenemos un Dios tan grande, tan poderoso, tan sobrenatural, ¿sí? Más grande que cualquier cosa, que cuando Jesús resucita, es un día para celebrar, es un día de gozo, es un día de bendición. Cuando tú te gozas porque Jesús resucitó, otra vez, cuando tú te gozas porque Jesús resucita, al enemigo le da coraje. Cuando tú reconozcas que Jesús resucitó, al enemigo no lo puede. Por eso cuando dices, soy cristiano, a la gente no le gusta. Porque el cristiano reconoce que Cristo resucitó. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Entonces hay mucha gente que tú puedes decirle a la gente, Dios te bendiga y no te dice nada, pero oye Jesús, y a veces no les gusta. ¿Por qué? Porque tú reconoces que Cristo resucitó. ¿Cuánto dicen amén? Eso es la base, es nuestro fundamento. ¿Sí? De que tenemos un Cristo vivo, un Dios poderoso, un Dios grande, dice misericordioso, que vive dentro de nosotros y vive dentro de nosotros. Es el único digno de honra, gloria y alabanza. ¿Cuánto dicen amén? Y vive dentro de ti. ¡Wow! Eso es tremendo. El enemigo no le gusta eso. Pero por eso el enemigo ataca tu gozo. Pues dice, el gozo, tu gozo es la fortaleza. Tú gózate porque Cristo vive dentro de ti. Tú gózate, alábalo, adóralo, porque tú adoras a un Cristo vivo. ¿Sí? Y el enemigo lo que quiere atacar, por eso te manda tristeza, te manda problemas, para que, no, yo me voy a gozar en medio de los problemas, en medio de la crisis, en medio de la deuda. Dios es más grande, más poderoso, Dios lo va a quitar. ¿Cómo lo va a hacer? No sé.
y se tiene que ir en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Nada te quita el gozo. Que nada te quite el gozo. No te esperes al año siguiente a celebrar la Pascua. Celébrala mañana pasado. Todos los días celebra que Cristo está vivo dentro de ti. Eso es. ¿Cuánto dicen amén? Que Cristo vive. Cristo es poderoso. Cristo es Dios de milagros. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Wow. A veces que el mundo dice, ¿qué se ríe o qué? ¿Por qué se goza si trae broncas? Porque Cristo vive en mí. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios es poderoso y Dios va a hacer un milagro. ¿Sí? No tienes para pagar. Cristo lo va a pagar. Dios lo va a pagar. De alguna manera Dios va a proveer para eso. En el nombre de Jesús. ¿Sí? Wow. Que nada te robe el gozo. ¿Sí? Tu gozo y tu fe provoca que las señales te vayan a seguir. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Los que creen, creen en la vida, creen que Jesús resucitó. Esas señales van a seguir a los que creen. ¿Y cuáles eran? Van a echar fuera demonios, van a seguir las bendiciones. ¿Cuántos dan gloria? ¿Sí? Hay gente que va a decir, bueno, ¿y por qué? Ay, que es cristiano. Oh. Y la gente va a decir, oye, pues cuéntame. Oye, pues háblame. ¿Cuánto dicen, hermano? ¿Sí? Eso va a hablar de Jesús. Yo quiero que te goces porque es el mismo Jesús, ese mismo Jesús, ¿sí? Que se levantó a los muertos. Y ese que levantó a Jesús de los muertos, que es el Espíritu Santo, está aquí hoy. Está aquí en medio de nosotros. Está dentro de ti y está aquí. ¿Cuánto dicen amén? Trayendo vida, trayendo gloria, trayendo amor, trayendo sanidad, restauración, libertad, en el nombre de Jesús. Wow, es el Espíritu Santo. Es el mismo que da poder y gloria y bendición y amor y está aquí, en el nombre de Jesús. Es una persona. Si tienes problemas, dice, Señor, te entrego mis problemas. Yo creo que tomes esta vida y dile, Señor, tengo problemas, te entrego mis problemas, te entrego mi deuda, te entrego mi crisis, te entrego mi dolor, te entrego mi tristeza, te entrego la enfermedad, esa no es mía, te la entrego, te entrego todo eso en el nombre de Jesús. Trae vida a mi corazón, trae vida a mi cuerpo, trae vida en el nombre de Jesús. Yo declaro que hay sanidad, hay bendición, porque en mí vive un Cristo vivo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? El Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Jesús, ilimitado. No hay limitaciones aquí. Es ilimitado. ¿Cuánto da gloria? Y está vivo. Él te puede levantar de cualquier situación. Así que todo lo que tú crees que estaba muerto, Dios lo puede resucitar hoy. ¿Cuánto dicen amén? Todo lo que crees tú que estaba perdido, Dios te lo puede regresar hoy. En el nombre de Jesús. Lo que tú crees que ya no tiene, Dios lo levanta ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Wow. Miren qué tremendo. Romanos 8:11. Miren para que vean. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es el Espíritu Santo, está morando dentro de ti. El que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¡Wow! ¿Sí? Se te revele eso. Ese que levantó a Jesús de los muertos está dentro de ti. ¿Cuántos dan gloria? Sí, hay vida. Pero me duele aquí que se vaya todo dolor en el nombre de Jesús. Toma autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Reprendo todo espíritu de dolor en el nombre de Jesús. Dios se está moviendo en tu vida. ¿Sí?
Para el hombre puede haber cosas difíciles. Para Dios no hay imposibles. Y vive dentro de ti. Es un templo. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada difícil para Dios. No hay nada imposible para Dios. ¿Sí? Él es omnipotente. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Todo lo sabe. Y vive dentro de ti. Vive dentro de ti. ¿Sí? Yo quiero que tú no tomes eso. Les comenté que el Señor Jesús, al subir al cielo, subió como al 40 días, como al día 40 por ahí. Y le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa. ¿Sí? Era la promesa del Espíritu Santo. Él era el mismo, pero en Espíritu Santo, ¿no? Entonces ellos se van a Jerusalén y en 10 días más era la fiesta de Pentecostés. Y ahí reciben la promesa del Espíritu Santo. Ahí fueron llenos, ahí cambiaron. Pero qué tremendo ver, todavía no tener la presencia del Espíritu Santo dentro de ellos. ¿Sí? Bueno, no, sí la tenían, pero no estaban llenos. ¿Sí? Ver a Jesús resucitado, glorificado, hablando. Y luego lo ven subir y dicen, ¡ay! O sea, todo. ¿Sí? No película, no, o sea, algo poderoso. ¿Sí? Algo con seguridad. Imagínate, Pedro, Pablo, caminaba con una seguridad. Pedro caminaba y la sombra, dicen la sombra de Pedro sanaba. No, era la presencia del Espíritu Santo. Era la atmósfera que tenía Pedro alrededor. Era la presencia de Dios alrededor de Pedro, que sanaba. ¿Sí? La seguridad. Pablo tuvo 3 naufragios. No, hombre, yo me hay uno y no me vuelvo a subir un barco, ¿no? Él, 3 naufragios. Y Pablo decía, no, no me va a pasar nada. Tengo que ir a Roma. ¿Sí me entiendes? O sea, con esa seguridad de que el Dios te va con él, ¿no? Qué tremendo. Ellos veían a un Cristo glorificado. Tú tienes que ver a ese Cristo glorificado, ese Cristo de gloria, ese Cristo de bendición. O sea, dice, y mayores cosas harán. ¿Cuántos dicen amén? Porque mayores cosas vamos a hacer. Son diferentes. Dios hace cosas nuevas. Uno que no es que eso no sale en la Biblia. Dios va a hacer cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? En ti, en tu vida, en tu casa, familia, vecinos, va a hacer cosas nuevas, diferentes. ¿Sí? Porque Cristo vive en ti. Ellos, ellos predicaban a un Cristo resucitado. Cuando hablaban de Jesús, ese que ustedes mataron, pero resucitó a los muertos y vino y ahora vive y ahora hace y ahora es. Y la gente se enojaba. Y, se enojaba, pues ahora como tengo un Cristo vivo, Señor, mientras hablamos, predicamos, ya los oíste cómo son. Mientras predicamos la palabra, estira tu mano y que se hagan milagros, maravillas y prodigios en el nombre de Dios Jesucristo. Y ¡pum! Sordos oían, ciegos sanaban, leprosos eran limpios, cojos brincaban, todos eran sanos. ¿Cuántos dicen amén? Endemoniados eran limpios. ¿Por qué? Porque es una señal de que Cristo vive. ¿Sí? ¿Cuántos dan gloria? La resurrección es el suceso más poderoso y asombroso que hay. No hay otro. No hay otro. Ellos hablaban de un Cristo vivo. ¿Sí? Es más, Jesús cuando hablaba, Jesús hablaba, pero Abraham no está muerto. Él no hablaba Dios es un Dios de vivos. Y Jesús les hablaba eso y ellos no entendían que, ¿sí? Porque Cristo vive por los siglos de los siglos. Él no puede morir. Porque con la resurrección de Jesús, miren qué tremendo, se rompe toda autoridad del enemigo, toda autoridad del mundo. Se rompe. Toda creencia se rompe. ¿Sí?
Se rompe toda mentira del mundo, se rompe. ¿Cómo? Se rompe. Todo argumento del enemigo se tiene que romper. ¿Y cómo le hizo? Jesús lo hizo, punto. ¿Cuántos dan gloria? No te pongas a explicar a un incrédulo, simplemente Jesús resucitó y vive en mí. Toda atadura se rompe, porque Él está vivo. Él es poderoso. Todo pecado quedó atado, quedó clavado en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y el enemigo lo sabe, y los demonios lo saben. Y si le dices, te tienes que ir, se tiene que ir, punto. Por eso el enemigo ataca a los hijos de Dios, por eso ataca a los cristianos. Porque tenemos la verdad, no quiere que se sepa más, no quiere que digamos esa verdad, no quiere que hablemos de esa vida. Si ustedes ven, siempre está hablando el mundo de muerte, de maldad, de iniquidad, de que se va a acabar y que se va a... No, tú tienes que hablar de vida, tú tienes que hablar de gloria. ¿Cuánto dicen amén? Tienes que hablar de que tú crees en Dios. El enemigo sabe que lo venció, que está vencido. El enemigo sabe, es más, el enemigo, esa autoridad nos la dio a nosotros, a la iglesia, para que se la mostremos a los principados y potestades, al enemigo y a todos los achichincles. ¿Cuánto dicen amén? Nos dio vida a nosotros, a la iglesia. Nos dio esa autoridad para mostrar esa autoridad y que el enemigo lo vea, que fue vencido en la cruz. Por eso es poderoso que manifestemos la vida, el poder, la gloria, el amor de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? La resurrección, por eso el enemigo pierde totalmente todo. ¿Sí? El enemigo pierde totalmente. Él ya está vencido. Pero ¿por qué hay tanto esto? ¿Y por qué hay tanta muerte? Ah, bueno, pues hay que ir a hablarle a las personas para que haya vida y resucite. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Por eso el diablo hace lo imposible por meter doctrinas, por hablar sobre otros profetas, sobre Mahoma, sobre Buda, sobre esto, religiones, dioses, cosas. Pero tú tienes que proclamar a un Dios vivo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Porque el enemigo va a estar metiendo mentiras, doctrinas falsas. Va a hacer lo que crea posible para que la gente no crea en Jesús. ¿Sí? Pero el fundamento es que Cristo vive. ¿Sí? Eso es la base de todo. Cristo murió por nosotros, nos limpió de pecado, nos hizo hijos, nos volvió a regresar la comunión con el Padre, pero además resucitó y ahora vive dentro de nosotros. ¿Sí? Eso es tremendo. ¿Cuánto dicen amén? Y dan gloria. Por eso es tremendo cuando uno se siente... Por eso la oración de fe es tan poderosa. La oración de fe es tan poderosa. Cuando tú te sientas mal, te sientas triste, te sientas como que sucio, te sientas como eso, ay, ¿sabes qué, Señor? Yo me pongo a cuentas contigo y ¿sabes qué, Señor? Te pido perdón. Si hay algo que esté eh, 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 estorbando, te lo entrego. Te pido perdón por el otro, me pongo cuentas contigo, Señor. Yo sé que he pecado, yo sé que me quiero reconciliar contigo. Con toda gloria. Sí, me quiero reconciliar contigo. Tráeme vida otra vez. No retires de mí tu Santo Espíritu, así como oraba el rey David. ¿Sí? Reconocerlo. ¿Sí? Y dice, Señor, yo sé que tú moriste por mí, pero resucitaste. ¡Wow! Ahí con eso el enemigo el enemigo se vuelve, me tengo que ir. Aquí hay vida de nuevo. ¿Cuánto dicen amén? Me tengo que ir. El pecado que había se va. Se tiene que ir. No puedo quedar porque ahora hay vida en él. ¿Sí? Si estaba pecando, ya se arrepintió. Si estaba pecando, ya recordó. Ya aceptó que nuestro Señor, bueno, que nuestro Señor resucitó. ¿Cuánto dicen amén? Que hay vida. Y ahora esa vida está dentro de mí. ¿Cuánto dicen amén? Y hay reconciliación. Y hay comunión con el Padre. Y otra vez hay vida. Y otra vez hay sanidad. Y otra vez hay comunión. Y ahí empieza de nuevo. Y hay fortaleza. Y Dios da fortaleza que no tiene ninguna.
y las multiplica. ¿Por qué? Porque te arrepentiste. Y Dios es bueno y justo. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Póngase de pie, vamos a orar.